Aprender a creer. Las razones de la fe cristiana. Para tener un video breve pero conciso del libro, empezaremos a tratar los temas en tres principales bloques. Bloque número 1. En este bloque vamos a ver la estructura del libro, sus capítulos y subcapítulos para ver más o menos la cuestión y el sentido en donde nos va el autor ir guiando. Bloque número 2. El bloque número 2, a mi consideración, creo yo que es necesario tomar en cuenta el tema de la crisis religiosa en nuestros tiempos, la crisis actual religiosa. Y bloque número 3. En el bloque número 3 vamos a ver los modelos teológicos sustentados y fundamentados para una comprensión del cristianismo y una explicación de este. El libro está dividido en 10 capítulos, a mi parecer muy sencillos y didácticos en la manera que explica y expone el autor las principales ideas y la generalidad de estas. El capítulo 1 entre la diferencia religiosa y el retorno de la religión, Arduzo nos expone que en la actualidad, en su actualidad y también radica presente en esta, una distinción entre la religiosidad. Describe que hoy es el tiempo de la indiferencia religiosa. Esta indiferencia religiosa se ve más notoriamente en las religiones institucionalizadas, en las religiones oficiales. Es bien sabido que actualmente y en nuestro contexto, los fallos de cristianos o de fallos de líderes religiosos son muy notables. Yéndonos desde los tiempos de la conquista y la evangelización en América y en estos países, hasta abusos de autoridades religiosas y líderes de estas, como abuso infantil, como corrupción, entre otros casos. Arduzo nos expone que vivimos en un futuro multirreligioso, que debido a fallos institucionalizados de las religiones y de las iglesias, varios concentrados de gente y congregaciones se han ido dispersando. Religión sí, Dios no. Actualmente se da a la tarea, a la religión, en nuestros días, de buscar afanes personales, como búsqueda de la felicidad a través de la sanación del dolor, como calmantes de afanes indefinidos, algo así como un encantamiento místico del alma, enfocada en un sentido estético psicológico de la esencia. Es un calmante para estos problemas. Religión sí, Dios no. Arduzo nos propone que una fe religiosa que no se cuestiona de sus propios fundamentos y que no sepa dar cuenta de sus propias razones, no le parece digna del hombre ni le parece tener futuro. Para esto nos dice el sueño de la religión, no religión en sí, sino el sueño de esta, que una fe verdadera y auténtica no puede firmarse ni mucho menos durar bajo esta perspectiva superficial. Así pues, Franco Arduzo dice que el cristianismo no cree por unas razones, pero sí tiene razones para creer. Dice que la fe cristiana no remite a una palabra o un acontecimiento que no se encuentre al final de una experiencia cósmica, tampoco al final de un trabajo hecho por la razón, sino que proviene del testimonio que dan otros creyentes sobre la existencia de Dios, de una manifestación histórica de Dios. De este modo, la palabra que viene de otra parte y la palabra que se encuentra en nosotros. Algo así como la doctrina y la fe religiosa se complementan, una no sustituye a la otra y esta da paso y pie para creer, las razones para creer. Para todos estos problemas multirreligiosos y de la crisis actual de las religiones institucionalizadas, Arduzo nos propone que la santidad y el martirio son lo mejor, pero que no están al alcance de todos. Entonces, es preciso tener la humildad de emprender algo mucho menos valioso
y mucho menos eficaz. Barrer el terreno de prejuicios, ofrecer estímulos y conocimientos que sirvan para un planteamiento correcto del problema. Así pues, de esta manera, Franco Orduzo nos propone causas y consecuencias y posibles soluciones de la crisis actual religiosa. En el capítulo 2, ¿qué significa creer? Arduzo propone dos fuentes del significado de la palabra creer, el sentido débil y el sentido fuerte. El sentido débil va más enfocado en esa incertidumbre de que no se sabe, y el sentido fuerte de que es la aproximación para la aproximación hacia la verdad. O sea que nadie podría sentir una fe si no se primero comprendiera de algún modo. La confianza es primordial para toda la actividad humana. Tenemos que tener confianza en nosotros mismos, en los demás, en los alimentos que comemos, en el agua que bebemos, y así poco a poco vamos teniendo a partir de nuestro trabajo y de nuestra confianza el mundo en el que vivimos, o para tener el mundo que soñamos. De esta manera, Arduzo nos pone que el hombre es depositario de una fe, de una confianza primordial, que precede a todas sus opciones explícitas y las hace posibles. Después de esta distinción entre el creer débil y el creer fuerte, va con una distinción específica de creer en la Biblia. En la Biblia podemos tener varias percepciones, interpretaciones, exégesis, entre otras variables de esta. Para este caso, Arduzo nos propone dos modos de ver la Biblia, dos formas de confianza, específicamente hablando, dos tipos de fe: la emuná de los judíos y la pistis de los cristianos. La emuná sería la actitud de confianza en Dios asumida por el pueblo de Israel, sobre todo en el periodo inicial de su historia. Y la pistis de los cristianos sería los contenidos religiosos y vinculantes a este, el conocimiento de un contenido como verdadero y como objetivo. La emuná sería el modo pensar dinámico de los judíos de manera concreta, mientras que la pistis sería un conocimiento abstracto, estético, analítico por parte del mundo de los antiguos griegos, y que la iglesia cristiana plantó y fundó sus orígenes allí. Entonces, estas dos percepciones de la Biblia pueden ir marcando un camino por el cual un sujeto puede seguir. En el capítulo 3, de manera muy resumida y breve, hace una distinción entre el protestantismo y entre el cristianismo, uno subjetivo y otro de manera más objetiva. Las propuestas de las dos fuentes que nos van a ayudar para creer, que nos van a dar razones. Las razones no son suficientes para la creencia, para la fe, sino que las razones dan y empujan a la valencia para creer. Después seguimos con el subcapítulo de creer en y creer que. Se divide en dos grandes bloques: creer en de manera en el Antiguo Testamento y creer que en el Nuevo Testamento. La relación de confianza Dios y hombre, que precede a articularse y fundamentarse en los diversos contenidos recibidos para poder creer que. Antes, en el Antiguo Testamento se creía en un Dios, después en el Nuevo Testamento. Bajo esta perspectiva tenemos que la fe primordial nace de nuestro sentimiento, es algo intrínseco, pero para hacer comunidad necesitamos de la palabra. La palabra es lo que une, lo que hace que los demás creamos o lo que hace que los demás conozcamos el Evangelio. Es por eso esta distinción entre creer en y creer que. Capítulo número 4. El contenido central de la fe o la esencia del cristianismo. La exigencia, particularmente sentida en nuestros días, de sentir y descubrir la única palabra en las muchas palabras, el único dogma en los únicos dogmas, a fin de impedir que el bosque dogmático pueda impedir ver el bosque de la fe. Para esto, Arduzo propone tres corrientes erróneas de querer interpretar la esencia del cristianismo: el cristianismo gnóstico, ético y religioso. Número 1.
el cristianismo gnóstico. Como vimos anteriormente, la palabra gnosis significa conocimiento. Entonces, el cristianismo del gnosticismo va más enfocado en la cientificación del cristianismo. Lo que plantea el cristianismo gnóstico es que la redención se lleva a cabo a través del conocimiento y su transmisión se hace a través de la enseñanza. Se le pide a la fe cristiana que pase de ser una fe de conocimiento a una fe de experiencia, de ser una fe de proposiciones a ser una fe de hechos. Para el cristianismo, Jesús no es solamente aquel que nos hace dar cuenta de nuestra existencia alienada, no solamente aquel que nos hace vislumbrar de un modo auténtico de vivir. Jesús no es solamente un hombre de conocimiento, no solamente es un hombre iluminado. Por eso es a veces errónea la comparación con Buda, porque Jesucristo, en la teoría, es el Hijo de Dios. La pregunta que se le plantea a la fe frente al Jesús del gnosticismo es que si solamente Jesús puede curar a través de su conocimiento, o que si Jesús puede curar solamente a través de su sabiduría y no hay nada más allá de eso. ¿Quién es realmente el que cura? ¿Un hombre sabio, dotado, iluminado, o el Hijo de Dios? Todo esto desde la perspectiva errónea, ya que solamente ve con un lente las múltiples variaciones que puede tener. El segundo caso es el cristianismo ético. Si bien es cierto que la parte ética y moral del cristianismo ha ayudado a educar a cierta parte de la humanidad, el cristianismo no nada más es una práctica filosófica de cuestiones éticos morales. Jesucristo no es solamente un estoico. El cristianismo no nada más es un conducto normativo. Entonces, en conclusión del cristianismo ético, la perspectiva errónea es que solamente ve con un lente, al igual que el gnóstico, todas las múltiples variaciones que tiene. El número 3 es el cristianismo de la experiencia religiosa. La ambigüedad y falla de la religión es que intenta capturar y encasillar a Dios. Más adelante veremos modelos teológicos cristianos para comprender mejor el tema. Pero en pocas palabras, la religión trata de encapsular a Dios, imponiendo nuestros sesgos y nuestras subjetividades a cuestiones objetivas. A Dios en sí mismo, reduciéndolos a algo que nos podría ser de utilidad o algo que solamente sirve para hacer comunidad, etc. Algo meramente humano que es de dioses, lo cual es un error. Es por ello que el mensaje de Jesucristo es inseparable de su persona. Hasta este momento muchas personas se preguntarán, ¿por qué Jesucristo? ¿Por qué ese pequeño limitado fragmento de la humanidad, de la historia, se ha convertido en el centro de la fe, alcanzando significados universales, escatológicos, ideístas, trascendentales? ¿Por qué? Porque Dios ha mandado a su Hijo único. ¿Cómo podemos saberlo? Porque Jesús resucitó. Resucitó entre los muertos como nadie lo había hecho o lo hará. Entonces es a partir de la resurrección donde se proclama como el Hijo de Dios. Y esto para pasarnos al capítulo 5. El capítulo 5 de nombre El cristianismo es más que una fe. Aquí Arduzo nos propone que el cristianismo, antes que llegar a ser una religión, el cristianismo es una fe, porque la religión o su tarea es atestiguar la búsqueda insaciable del hombre de querer conocer algo más. La búsqueda por eso algo más o por esa necesidad o deseo siempre lo conduce y está encaminado a la religión. Por eso primero es una fe y después es una religión. O sea que esta fe primordial después será transformado a nuevas experiencias religiosas. Creencias, cultos, normas, textos sagrados, comportamientos, cultura, entre otras cosas. Esto depende de cada quien cómo quiera creer, pero la oportunidad de expandirse de fe a religión, ahí está. Es muy frecuente que se reproche a las iglesias de dar una doctrina fría, una doctrina sin corazón, sin sentido, que no llega a las personas con ansias y con sed de creer. Pero si bien es cierto que la fe da paso a oportunidad para poder creer y establecer una comunidad. Por ello, los creyentes forman su comunidad de creyentes y esto es a lo que se le llama iglesia cristiana. Ahora, respecto a las nuevas tendencias y no tan nuevas, juicios sobre la iglesia y las cosas malas que ha hecho, es debido a varios factores, no nada más es uno. Uno de ellos es que la iglesia se fundamenta en la iglesia que dejaron los apóstoles, en el mensaje más puro y más claro posible,
para poder interpretarlo de una buena manera, lejos de sesgos e intereses y errores humanos. Es por ello que la ambigüedad de la palabra se sustituye por la rigidez de la iglesia. Por ello es que se dice que la iglesia es conservadora, porque claro, quiere conservar el mensaje sin mancha alguna de condición humana. Es conservadora del patrimonio de la fe, ya que sin esta conservación, Jesús de Nazaret solamente fuera conocido por especialistas o por historiadores, y no por la mayoría de las personas como actualmente lo conocemos. Es cierto y se reconocen y se mantienen los errores que hicieron varios evangelizadores al querer compartir el evangelio de una manera muy errada y muy errónea. Pero también debemos tomar en cuenta que se necesitaba, pero que no justifica como tal sus hechos. Eso pues claramente no. Ahora vamos con el capítulo 6. La fe cristiana y sus razones. Ya vamos a entrar a las razones que ésta da para la fe. La fe es la autoridad misma de Dios que revela. La fe es creer todo lo que Dios revela y guardarlo como verdadero o como posiblemente verdadero. El creyente no puede ni debe creer a la ligera, ya que es un sujeto dotado de exigencias de honestidad, tanto intelectual como rectitud moral, respecto a los actos que éste realiza. La fe no es demostrable, pero tampoco se puede reducir a una opción voluntarista, irracional, emocional, etc. Ahora entraremos al siguiente bloque para la explicación de los faltantes capítulos 7, 8, 9 y 10 a los modelos teológicos cristianos.